Saludes, bendiciones de mi esposa y de su servidor. Estamos este día 3 de julio enviando a ustedes este video a través de Ministerio Aliento y les saludamos y enviamos todas nuestras oraciones para todos ustedes que nos escuchan desde acá de la ciudad de Oklahoma. Pedimos sus oraciones. Oremos unos por otros, pero específicamente queremos pedirles que oremos por Georgina y por toda la familia Agruel. Ellos necesitan nuestro respaldo en oración y que Dios le lleve adelante y le restaure. Lo mismo Tony, que nos ha bendecido por la manifestación de la energía del Espíritu en su vida, el optimismo que se ha mostrado y la convicción de descanso en Cristo que ella nos ha comunicado, y eso es para nosotros una bendición. Continuemos en oración por María Elena y toda su familia también. Le pedimos a ustedes, continuemos y oremos por la estabilidad y la restauración de Goyito Gregorio, nuestro primo, Juanito y Alicia también, y toda la familia. Pues recordémonos unos a otros en oración, todas nuestras amistades en Baja California, en Sinaloa, en todo lugar. Protejámonos unos a otros en la oración, porque esto va más allá de nuestro entendimiento intelectual. Nos conecta, nos pone en contacto con la esfera espiritual. Pues Dios es espíritu y está entre nosotros, en nosotros y entre nosotros. Oremos. Hay dos fechas muy importantes en la vida de cada ser humano. Una es el nacimiento, la otra es el día que nosotros partimos de esta jornada terrenal y vamos a la presencia de nuestro Creador. Pero entre medio de estas dos fechas hay un guión en el que conocemos a Dios como en ninguna otra oportunidad. Es en esta vida que experimentamos el amor, la gracia, la energía del Espíritu de Dios de una manera muy única, y queremos por esta razón mandar estos videos con ese propósito, que sean de bendición, fortalecimiento y ánimo a todos y cada uno de nosotros. Sabemos que el cristianismo desde sus principios tuvo muchos retos, hubo mucho mártir entre el pueblo cristiano en muchos diversos lugares alrededor del mar Mediterráneo, en las tierras de Canaán, las tierras europeas, en el norte de África, en fin. Pero los más significantes, los más impactantes de todos esos conflictos fueron los conflictos internos, porque esos conflictos internos determinaron la dirección en que el cristianismo iba a tomar. Y sabemos que cuando los líderes cristianos se levantaron en el primer siglo y hubo una gran, desacuerdos, y los líderes empezaron a condenar a ciertas comunidades cristianas que leían las enseñanzas de Jesús en su adoración y en sus reuniones, y les empezaron a condenar de herejes, y esos escritos fueron enterrados, y hasta en 1945 y 47 se descubrieron en Naga Amari, al norte de África, al sur de Egipto, cerca del río Nilo, y en las cavernas del Qumran. Todos estos pergaminos nos hablan de una manera muy especial, como que continúa las narraciones que nosotros ya conocemos
en los evangelios del canon, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas del apóstol Pablo, Pedro, Santiago, en fin, Juan, nosotros vemos que estos escritos conocidos como los evangelios gnósticos, hay una gran diversidad entre ellos y hay mucho que entender. Por eso este primer video que ahora veamos trata de un fundamento que nos va a ayudar a ir a escudriñar el Evangelio de Tomás. Sabemos entonces que en el primer siglo, en el segundo siglo se intensifica estos desacuerdos. Y entonces el obispo Ireneo en el segundo siglo fue uno de los líderes de la iglesia en aquel tiempo, que escribieron muy fuertemente sobre esto y que declaró que sería un delito penal, un delito mortal, digamos. La copia de estos escritos, eventualmente, estas tradiciones, estos escritos de la enseñanza de Jesús, estas comunidades siendo perseguidas salieron al desierto y enterraron esos escritos para que no fueran destruidos. Entre las comunidades de Nag Hammadi en el desierto de Egipto, en la comunidad de Nag Hammadi que está cerca del río Nilo en el sur de Egipto, en el África del Norte, y las cavernas del Qumran. Las cavernas del Qumran que están a un lado del Mar Muerto en Canaán, en lo que, de acuerdo a la distinción del Imperio Greco-Romano en aquellos tiempos, se llamaba Palestina. En las cavernas del Qumran, cerca del Mar Muerto, en Palestina. Pero muchos de esos escritos fueron quemados. Y los creyentes salieron al desierto porque esa era la manera de escapar de la persecución que estaba tomando lugar dentro de los miembros cristianos. Y algunos creyentes fueron a habitar estas áreas áridas desérticas donde por huir ellos enterraron y escondieron esos textos de las enseñanzas de Jesús, que los evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, especialmente Juan, hablan un poquito de ello, pero que no hablan extensamente, ni tampoco no las exponen. Ahora, una vez enterrados en esas áreas, esos escritos se distinguen como los evangelios gnósticos. Aquí mismo, en donde ustedes ven el Mar Muerto, estas fueron las cavernas donde los esenios vivían, porque ellos también salieron de las comunidades de Jerusalén y las comunidades en Canaán, ahí a las cavernas del oeste del Mar Muerto. Y los evangelios gnósticos enseñan que Jesús enfatizó el buscar la edificación de la verdad a través de la experiencia interna, directa y personal, que fue la capacidad que Dios le dio a cada ser humano para tener relación con Dios. Nosotros distinguimos eso como decir, es la conciencia que me está hablando, es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Traemos como imagen de Dios, en esencia, un espíritu interior en nosotros que nos exhorta y nos mueve hacia adelante. Como ejemplo, tenemos entonces Lucas en el capítulo 17, en una ocasión, está en los otros evangelios, a Jesús se le preguntó y se le dijo, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Pues tú que hablas del reino, porque Jesús hablaba del reino de Dios.
Y quiero decirles a ustedes, para definición más correcta, reino viene del hebreo, del griego, perdón, que quiere decir basilea, que quiere decir imperio. Imagínense ustedes, los judíos estaban acostumbrados a hablar de imperio, porque el judío estuvo prácticamente viviendo y formado dentro de imperio. Imperio asirio, babilónico, persa, y en el tiempo de Jesús el imperio greco-romano. Siempre estuvo bajo imperio, esperando la liberación de Dios. Y muchos profetas hablaron de esto, excepto que muchos esperaban que Dios iba a venir con sus ángeles e iba a derrotar al enemigo dentro de la esfera natural, que era la vida terrenal. Pero nunca jamás, siempre se les olvidó que no era, el reino de Dios no vendría por intervención, sino que vendría por participación. En otras palabras, Dios vendría a revelarse para invitar al ser humano a participar en el reino de Dios. Y tenemos entonces estas citas. Vean ustedes, en esencia del lenguaje griego, Jesús les responde a ellos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? No estará ni aquí ni allá, porque no se verá por las capacidades naturales. No dirán, velo ahí, lo estoy viendo ahí, o lo estoy percibiendo acá. El reino ya está, dice Jesús, en vosotros. Es en esencia la palabra en vosotros. Internamente traemos la imagen y semejanza de Dios, que nos conecta con el Espíritu en la esfera eterna. Dios es eterno. En el capítulo Juan capítulo 17, versículos 12 y 13a, Jesús les dice a los discípulos en el discurso de despedida en la última cena: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar. En otras palabras, muchas de las interpretaciones de lo que Dios ha hablado ha sido llevada al ámbito natural. Obviamente nosotros habitamos en la esfera natural, lo físico, lo que nuestros 5 sentidos nos comunican. Pero Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, regreso al ámbito espiritual, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, todas estas cosas en los evangelios se escriben. Y esto nos muestra un poco de lo que expanden los evangelios gnósticos. Por lo tanto, los evangelios gnósticos estuvieron muy, digamos, conectados con las enseñanzas de Jesús en los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, pero que están en una manera más limitada, y les voy a decir la razón. Porque los evangelios se escribieron en una orientación de biografía de la vida de Jesús. Lo que Jesús hizo, cómo vivió, a dónde fue, en fin. Pero no en las enseñanzas, aunque cita las enseñanzas. Y sobre todo el Evangelio de Juan cita muchas enseñanzas de Jesús. Pero solamente llega hasta ahí, como en el capítulo 17, un poco antes de la crucifixión. Jesús les dice: vendrá el Espíritu y los llevará a una esfera donde no hay límites, del Espíritu de la verdad. Y obviamente nunca se nos explicó qué era eso, o cómo era eso. Ahora nosotros hemos experimentado la comunión con el Espíritu de Dios en Cristo a través de la fe de Jesucristo. Fe, pistis, del griego, quiere decir fidelidad. Y lo que hacemos como cristianos es imitamos la vida de Jesús. En esencia, Jesús vino a redimir. Vean ustedes
Por ejemplo, la cita de 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Entendemos que nuestras limitaciones naturales pues tienen cierta esfera de existencia, cierta esfera de entendimiento, pero no lo sabemos todo. No tenemos un conocimiento absoluto de la deidad. Y en vista de esta cita, yo podría compartir con ustedes en relación a lo que estoy hablando aquí, quizás en el Hospital de los Niños, en el 8º piso hay una pintura que los niños mismos trataron de pintar. Es el 8º piso, el 8º, 9º y 10º piso del edificio del Hospital de los Niños. Y yo me movía en todo ese lugar hasta el 4º piso donde están las mamás, donde nacen los bebés. 7º piso donde está los bebés prematuros y nacen de, digamos, 25 semanas o algo así. 5 meses, 6 meses. Y todo el hospital se encuentra hay una gran necesidad. Y como capellán atendía a las familias y a los pacientes. Capellán no habla de la fe cristiana, sino habla de la espiritualidad, que es un tema muy extenso, bastante extenso. Y al hablar con los niños y las familias que estaban siempre en la tensión, porque los niños habían nacido bajo una herencia genética, un cáncer, por ejemplo, leucemia, cáncer en la sangre, que se extendía a los riñones, cáncer que limitaba extremadamente digamos, la existencia, la vida de la criatura. Entonces ellos pintaron esto, porque quizás en esencia ellos se veían a ellos mismos como que su vida estaba fracturada por esta lucha con esta enfermedad. Muchos de ellos tuvimos que despedirlos a la edad de 6, 7, 8 años para ir a fallecer en sus casas, porque no había, la medicina era también muy limitada, no les permitió superar esta enfermedad. Por esa razón, el ser humano está siempre en esas limitaciones. No quiere decir que todos vamos a tener enfermedades. Dios quiera que nos dé la mejor vida, pero por eso Dios nos está llamando a una esfera espiritual, a una esfera donde la vida emana. Y ahí nos habla de esas limitaciones. Vuelvo a repetir, Jesús vino a poner al ser humano en relación correcta con Dios. La fe de Jesucristo nos trae a nosotros a una esfera de relación correcta. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no hablamos en la manera natural de hablar de la justicia de Dios. Es pensar en una corte donde Dios nos va a leer la cartilla y se nos va a dar lo que merecemos. Pero esa no es la justicia de Dios, esa es la justicia del ser humano. La justicia de Dios es traer al ser humano a una relación justa, por eso dice justicia, es justa. Dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, que hemos sido reconciliados, hemos sido justificados por el ministerio de Jesús de Nazaret terrenal. En la manera en que Jesús nos habló, se condujo, se comunicó. Y la realidad es que, francamente, al venir a la fe de Jesús, de Jesucristo, podemos nosotros experimentar una esfera donde no hay límites, que es la espiritual. Y los eruditos bíblicos
Hay un acuerdo total en entender que la encarnación de Dios en Jesús fue la sabiduría de Dios en Jesús. Porque la manera de darnos entendimiento de una manera de vivir más efectiva, más segura, que nos garantiza la realización humana, es la sabiduría de Dios. Porque nos enseña, sabiduría es el uso del conocimiento. La sabiduría viene a nosotros por el Espíritu, el conocimiento viene por el ejercicio intelectual de nuestra mente y a través de los 5 sentidos, cómo nos comunicamos con nuestro medio ambiente, eso lo vamos a ver eventualmente. Y comunica a nuestra alma. Nuestra alma internamente viene del griego psique, de las palabras psicología, psiquiatría, en fin, que son en esencia nuestros pensamientos, voluntad y nuestras emociones. Y eso Dios quiere redimirlos, quiere sanarlos. Muchas veces por emociones, por pensamientos incorrectos y por acciones incorrectas. Voluntad, emociones y pensamientos. Por esa razón, tenemos conflicto con los demás. Por malentendidos, por emociones incorrectas, por emociones que destruyen al ser humano, por pensamientos también que hacen daño al ser humano. Y por eso Dios quiere redimir a todo el ser. Veremos eso en adelante. Ahora, hablando de esto entonces, nosotros tenemos esta porción de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo, Señor Jesucristo. Amén. O sea, la plenitud de lo que es Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Todo eso tenemos que desmenuzarlo y tenemos que entenderlo, tenemos que procesarlo, tenemos que permitir que el Espíritu comunique al alma pensamientos, emociones, voluntad, para que nos alinee a Dios. Y lo que Dios quiere es, en esencia, lo que la fe cristiana promueve es la reconciliación interna del ser para tener comunión espiritual con Dios. Pero no quiere decir que hasta que uno tenga esa armonía interna, entonces va a tener comunicación. La empezamos a tener, porque ya somos criaturas de Dios. Traemos, ahí dice espíritu, alma y cuerpo. Pero si lo ponemos al revés, cuerpo, alma, espíritu, esa es nuestra jornada. Primero empezamos con el cuerpo y luego vamos a educar el alma, pensamiento, emociones y voluntad, y finalmente el espíritu. Dios empieza por el espíritu, porque Dios está en contacto y está en nosotros y está en medio de nosotros desde el nacimiento. Y eso la iglesia no lo da. Eso el sacerdote o el ministro no lo da. Eso lo da Dios. Por el hecho de ser seres humanos, somos hechos hijos de Dios, criaturas de Dios. Y en nuestro interior hay un espíritu que necesita ser conectado con el Espíritu de Dios. Y necesitamos aprender a tener comunión con Dios. Entonces, eso es prácticamente el ser humano. Ahí está, espíritu, alma, cuerpo. ¿Qué es cada uno de esto? Todo nuestro ser, dice la Escritura. Espíritu es el ser espiritual, morada de Dios. Es donde Dios nos habla en nuestro espíritu. Y comunica al alma, ser viviente, psique, de la palabra del griego, nefesh, de la palabra del hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Ser humano, ser viviente, donde están nuestros pensamientos, voluntad y emociones. Eso es lo que Dios quiere redimir, liberar y sanar. Y no es cierto que el perdón es uno de las actitudes más saludables que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha perdonado,
y podemos perdonar a otros. Dios ha tenido paciencia con nosotros, podemos tener paciencia con otros. Y finalmente, de acuerdo a la escritura de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nuestro ser natural, nuestro cuerpo, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, todos esos 5 sentidos que sin ellos no podemos tener comunicación con el mundo exterior, de nuestro ser interior al ser exterior. ¿Cómo empezamos nosotros? Nosotros empezamos con nuestro cuerpo. El bebé empieza a gatear, a agarrarlo, se lleva a la boca, porque el sentido del gusto está más desarrollado, tuvo que tener el alimento. Luego escucha, el oído, y luego toca, y si toca algo caliente y se quema, retira la mano, es el tacto. Empieza a oler, empieza a distinguir olores, empieza a ver, empieza a distinguir su mundo alrededor, su medio ambiente. Así empezamos con nuestro cuerpo natural. El alma, después somos enviados a la escuela para que se nos eduque, para que se nos enseñe, para tener pensamientos educados, entre comillas, educados, y podamos actuar voluntad correctamente dentro del círculo social en el que vivimos. Podamos tener buenas emociones que nos mantengan saludables. ¿Cuántas veces por emociones muchas relaciones se quedan totalmente fracturadas? Por los pensamientos, malos pensamientos, erróneos pensamientos, en fin. Y esto nos indica entonces que Jesús vino a poner estas 3 partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en armonía. A través del espíritu viene la sabiduría, a través del ejercicio intelectual viene el conocimiento. Pero en el griego el conocimiento tiene muchos diferentes significados. Hay conocimiento espiritual, en el que el ser tiene que estar envuelto. Hay conocimiento en el que el intelecto se ejercita. En fin. Pero nosotros siempre vivimos en la esfera natural. Ven ustedes. Vemos algo, escuchamos algo, sentimos algo. Ahí están las emociones. Pensamos algo, ahí están los pensamientos. Y actuamos, ahí está la voluntad. Y en estas 3, y el ser humano por lo regular vive entre el cuerpo y el alma, pero hay una parte del ser humano que no se ha escudriñado continuamente. Y la razón es muy sencilla, porque siempre se nos ha querido mantener en ciertos límites religiosos. El dogma, por ejemplo, el dogma son declaraciones que no se entienden porque estamos hablando de una esfera espiritual que no tenemos las capacidades para procesar, en fin. Y necesitamos a los líderes que nos van a enseñar. Y muchas veces no nos enseñan correctamente, muchas veces nos prohíben ciertas cosas. Nos meten en ciertos moldes y eso es en general la sociedad. Ahora no quiere decir que vamos a ser desordenados y no vamos prácticamente a vivir al aventón, porque el proverbio nos lo dice. El proverbio dice, el que vive alocadamente va a la pobreza. El alma es nefesh, en hebreo, psique, en griego, y es donde vienen las palabras psicología, psiquiatría, todo eso, ¿no? Por esa razón, vamos a escudriñar entonces lo que tenemos en la Escritura y en esencia lo que nosotros vamos a entender a través del Evangelio de Tomás. Entonces, en el Evangelio de Tomás, capítulo 4, versículo 11, Jesús acababa de
enseñar la, la parábola del sembrador. Fue la primera parábola de acuerdo a los evangelios canónicos. Primero fue el evangelio de Marcos, después vino Mateo, después vino Lucas y después vino Juan. Y hubo una distancia de alrededor de décadas, o al menos una década, entre uno y otro evangelio. Los tiempos en los que escribieron fueron muy diferentes de uno a otro evangelio. Por eso cada evangelio tiene un tema diferente. Por eso nosotros encontramos una parábola al principio del evangelio y esa misma parábola a mediados del otro evangelio. Por eso los 4 evangelios terminan diferentes, porque fueron escritos para comunidades que vivieron en tiempos diferentes y las necesidades eran diferentes. Y la exhortación venía a tratar temas que eran diferentes a la comunidad cuando el Evangelio de Marcos se escribió. El Evangelio de Marcos, que fue el primero, Mateo y Lucas, que se guiaron por el Evangelio de Marcos como un patrón para desarrollar sus evangelios, pero que tenían también ellos otras fuentes de información. El Evangelio de Marcos se escribió en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, cuando el cristianismo se estaba separando del judaísmo y el templo se estaba destruyendo. Y Jerusalén estaba siendo totalmente devastada, la ciudad. Y toda la tierra desde el norte hasta Jerusalén y hasta los límites de la tierra de Canaán, antiguamente llamada la tierra de la promesa, fue totalmente destruida, porque el imperio greco-romano vino a aplacar los movimientos judíos. Y uno de esos movimientos era el cristianismo. Jesús de Nazaret, el Cristo, es ungido, el Mesías. Pero Jesús vino a proclamar algo que el judío no esperaba. El judío esperaba una revelación de Dios. Jesús habla del reino de Dios muy seguido. Pero la palabra reino en griego es basileia, que literalmente quiere decir imperio. Porque este pueblo estaba bajo imperio desde tiempos antiguos, 700, el siglo 700, 7 siglos antes de la venida de Jesús y el nacimiento de Jesús. Y todos los escritos del Antiguo Testamento hablan de esto. Los primeros 5 libros del Pentateuco, la ley, el Torá judía, nos hablan de esto. Este pueblo estuvo bajo imperio por Asiria, Babilonia, Persa, Grecia y Roma. 5 imperios por siglos a través de esos 5 imperios. Siempre vivió bajo el control de otro pueblo. Y en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, fue el tiempo más intenso, porque después de siglos de haber vivido en la opresión, explotación y devastación de imperio, entonces se esperaba que viniera Dios a liberarlos. Ellos esperaban que Dios viniera a liberarlos. Por esa razón vinieron los escritos de los profetas, porque Dios les había dado la promesa, nunca los abandonaría. Pero cuando viene el primer siglo, ese es el tiempo más intenso, apocalíptico. Apocalíptico quiere decir de las revelaciones de Dios. ¿Cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo va a intervenir Dios? Y se esperaba que viniera como un rey con imperio, porque ellos estaban acostumbrados a imperio desde tiempo antiguo, y que viniera con los ángeles y que peleara y derrotara a sus enemigos aquí en la tierra, en fin. Todo lo que el pensamiento judío era que Dios iba a intervenir para liberarlos. Y pónganse a pensar y escudriñenlo. Este era un reino de Dios
por intervención, es lo que esperaban. Pero lo que Dios hizo fue un reino que se manifestó en la vida de Jesús de Nazaret por participación. El llamado fue: escucha, el que tiene oídos, escuche y participe en el reino de Dios. Y aquí en Marcos dice que, pues sí, que Jesús hablaba por parábolas, y una vez que dio su primera palabra, que es la semilla, que es la palabra de Dios, que es la semilla del ser humano, que nos despierta una realidad espiritual, nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, o sea, a todo el pueblo judío y a todos los que escuchan, incluyendo los saduceos, los fariseos, a todos ellos, por parábolas, todas las cosas. Jesús enseñó por parábolas. Hay mucho que decir de esto. Yo tuve la bendición de tener a un maestro en las parábolas de Jesús, por varias clases. Y eso está muy, muy interesante, pero tenemos que ir despacito porque es mucho que tenemos que procesar. Ahora, a mí me tomó muchos años. Y no de la noche a la mañana se lo va a saber uno todo. Tiene que procesarlo. Pero el proceso del mundo espiritual es algo que el ser humano puede participar porque tiene todas las capacidades, espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 23. Pero también tiene que ser poco a poco, dice el Evangelio, o más bien dicho el apóstol Pablo, porque bueno, ese es el Evangelio de Pablo. Nos dice: de gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué es la gloria? Es la presencia de Dios. Donde Dios está, ahí está la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros de gloria en gloria? Que nosotros vamos a crecer y experimentar eso, que vamos a ir acercándonos más y más al corazón de Dios. Dios quiere poner en armonía todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, para que ya no haya pensamientos incorrectos, pensamientos malentendidos, emociones que son destructivas, y la voluntad, que es nuestra conducta, que sea en armonía con todo lo que Dios es. Y finalmente, en el Evangelio de Juan capítulo 16, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y esto se lo dijo Jesús al estar por ir a la cruz. O sea, lo que quiero yo enfatizar es: nunca se nos dijo cuál es el misterio del reino de los cielos. Y quizás nosotros leímos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, 53, eso es parte del misterio de Dios. Alinear al ser humano, sanar al ser humano, gradualmente, de gloria en gloria, de ir más cerca a la presencia de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros compartimos esto. Ven ustedes que nosotros hablamos de nuestra fe cristiana, pero es la fe de Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es lo que no se ve, pero lo que uno está convencido es la convicción de que lo que uno sigue es lo más saludable y lo más correcto. Y por esta razón, entonces, veamos un poco el Evangelio gnóstico de Tomás. Y este es uno de los escritos, entre otros, que se encontraron en Nag Hammadi, cerca de Egipto. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que entender cómo la Escritura habla. Tenemos que escuchar. Muchas de las cosas que tenemos que hacer es dejar que la Escritura nos hable. Escuchar la voz que esa Escritura tiene y no imponer
nuestras interpretaciones, porque en el año 2024 ya hemos estado nosotros acostumbrados a ciertas doctrinas, a ciertas creencias, a cierta manera de entender. Y todo eso puede ser muy bueno, obviamente, sí. Pero es un proceso natural de discernir lo que Dios nos ha revelado. Y lo que yo le quisiera invitar a ustedes es a que leamos y leamos y leamos y entendamos cómo esto nos habla. Pero como es tanto que tenemos que procesar, aquí lo vamos a dejar para la próxima vez. Y yo sé que queremos ver el Evangelio de Tomás, pero es tanto así que queremos entender que yo les invito al próximo video. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones, paz y todo lo que realicemos, que estemos en descanso en Cristo Jesús. Estaremos próximamente hablando del Evangelio de Tomás y continuaremos adelante en ello.